Para ti una casa fue construida, incluso antes de que nacieras. Para ti el polvo fue destinado antes de que salieras de tu madre. No está concluida aún, ni su hondura ha sido medida, ni se sabe aún qué largo tendrá. Ahora te conduzco hacia donde estarás, ahora te mido y a la tierra después. Tu casa no es alta, es baja y yacerás ahí. El techo se alza muy cerca de tu pecho, así habitarás helado en el polvo. Sin puertas es la casa y oscura está por dentro. Allí estarás fuertemente encarcelado y la muerte tendrá la llave. Atroz es esa casa de tierra y terrible habitar allí. Vivirás allí y te dividirán los gusanos. Así estarás acostado y dejarás a tus amigos. Ningún amigo irá a visitarte. Nadie irá a ver si te gusta la casa. Nadie abrirá la puerta. Nadie bajará hasta ti, porque pronto serás aborrecible para la vista, porque pronto tu cabeza será despojada de su cabello y la belleza del cabello se apagará. Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos entonces en nuestra tercera temporada que habla sobre la Edad Media. Vamos a hacer una pequeña introducción a la Edad Media. Esta Edad Media que muchos son reticentes, son desconfiados y existen algunos prejuicios también de esta época, ¿no es cierto? Muchos dicen que es muy religiosa, que no hubo ciencia, que no hubo pensamiento, que no hubo libre pensamiento, que no había lógica, absolutamente nada de esas cosas. Pero déjenme decirles que es todo lo contrario, es todo lo contrario. Y además es una parte inevitable de la filosofía. Usted tiene que saber de la Edad Media cuando está estudiando filosofía, ya sea de manera autónoma, didacta, o cuando está en un curso universitario. Tiene que saber de la Edad Media. No saber de la Edad Media equivaldría a lo siguiente. Por ejemplo, yo estoy leyendo ahora, imagine que usted está leyendo un libro de 400 páginas. Y en la página 100, usted dice, no voy a leer esta parte, voy a empezar, termino en la número 100 y voy a empezar en la 250. En esa voy a empezar. Por supuesto que usted se habrá perdido mucho. Quizás de hecho tampoco va a poder continuar la historia, darle un hilo conductor, porque usted ha omitido demasiadas partes, demasiados hechos y demasiados acontecimientos. Y por lo tanto, usted no va a tener una visión completa de lo que es el libro que está leyendo. Y pasa lo mismo con la Edad Media. Si usted no la lee, se está perdiendo un retazo, ¿no es cierto?, muy grande de la filosofía. Y no es la idea, por supuesto. La Edad Media, chicos, de verdad, es rica en pensamiento. Es rica en pensamiento. Quizás pueden tener razón en que hay religión, por cierto que se estudia mucho la religión, pero también hay ciencia, chicos. Vamos apartándonos de estos prejuicios. Hay ciencia y lo vamos a ver en estos pensadores de la Edad Media, no se preocupen. Lo vamos a ver en estos podcasts. Por otro lado, quisiera mencionar también que vamos a ver las teorías en específico, es decir, vamos a ver a los filósofos, que son en su mayoría cristianos. Por otro lado también tenemos a los árabes y tenemos también a
a los judíos, que en realidad tenemos solamente un filósofo que sería Maimónides. En cambio, por la parte cristiana tenemos muchos más. Pero bueno, en la Edad Media dejamos todo lo relativo al Imperio Romano para seguir con el periodo medieval. Este periodo que vemos ahora está lleno de cosas oscuras, misteriosas, terribles, pero también magníficas, como será el auge de la filosofía y la religión. Las reminiscencias del Imperio Romano están cerca, pero a la vez lejos cuando se trata de hablar del sistema feudal que predominó en estos tiempos. Las guerras y batallas también serán características de este periodo, sin mencionar la historia del pensamiento que se unió sin más a las circunstancias históricas, aunque con el tiempo se revelaría nuevamente, ¿no? Veamos qué nos trae esta nueva sección de Filosofía Apuntes con la Edad Media. Por cierto, chicos, nosotros tenemos una entrevista con Sandro Donofrio, que es un doctor en filosofía medieval, y nosotros le hicimos una entrevista, y esa entrevista está disponible en el canal de YouTube, usted puede verla sin ningún problema. Y él nos habla ahí sobre, digamos, la Edad Media y una introducción al pensamiento medieval. Por supuesto, se los recomiendo antes, ¿no es cierto? O antes de escuchar este podcast, o después, como usted quiera. Ya, ahora sin más introducción, vamos allá. Bueno, entonces empezamos con las invasiones germánicas. Veamos la situación interna. Los esfuerzos por los emperadores romanos de mantener el imperio fueron infructuosos. No pudieron proteger el estado, que fue tomado por los grandes propietarios de la tierra, quienes facilitaron las invasiones. Los bárbaros no eran salvajes como comúnmente se cree, sino que eran extranjeros atrasados culturalmente. Los romanos los llamaban así solo porque vivían más allá de las fronteras del imperio, además de no haber asimilado, ¿no es cierto?, la civilización. Y bueno, estas eran las tribus germánicas, ¿no es cierto?, o tribus germanas. Estos invasores en su mayoría fueron los pueblos germanos. Estos no tenían una unidad, sino más bien una gran heterogeneidad de grupos entre ellos. Y de hecho los grupos eran los siguientes. Al este del Danubio estaban los visigodos y los ostrogodos, y al norte del Danubio estaban los vándalos, los suevos, los francos, los burgundios y los alamanes. El único elemento de unidad que tenían estos bárbaros eran su lengua. No tenían ciudades, sino que vivían en aldeas, ya que vivían en tribus y por lo tanto no tenían estado. Fíjense esto, o sea, tenemos al Imperio Romano, el gran Imperio Romano, que se está, ¿no es cierto?, destruyendo, y en efecto es por un montón de factores. Hay unos que dicen que son factores religiosos, ¿no es cierto? Cuando el Imperio Romano adoptó el cristianismo, cada vez se fue derrumbando, por lo tanto unos dicen, miren, el imperio se dividió por esta razón. Otros aducen términos económicos. Otros aducen, por ejemplo, la rebelión de algunos generales. Por lo tanto, hay en cuanto a la división del Imperio Romano, hay muchas razones, hay muchos motivos. Puede que estos hayan convergido en uno y se haya dividido finalmente, pero la verdad es que no se sabe bien cuál fue el origen de esta división del Imperio Romano en cuanto a su aspecto económico, político o religioso. Pero digamos que esas son las tres causales generalmente conocidas. Por lo tanto, teníamos este Imperio Romano que se estaba dividiendo, y fuera de este estaban las tribus germánicas que acabamos de mencionar. El orden y la superioridad residía en el rey o en el jefe guerrero en tiempos de luchas. En tiempos de paz, los que gobernaban era una asamblea general que limitaba el poder del rey. Tenían poco comercio y en su mayoría poseían utensilios de bronce y hierro. Su religión consistía en adorar a las fuerzas de la naturaleza, como el sol, el bosque, ¿no es cierto?, y el fuego.
Las razones para atacar el Imperio Romano fueron diversas. Entre ellas destacan la pobreza que tenían los pueblos germanos, que no permitían alimentar bien a la población. Si bien los germanos no querían destruir el Imperio Romano, estos quisieron quedarse en el territorio y disfrutar de las cosas que tenía Roma. Los hunos, que era una civilización perteneciente a Mongolia, invadieron a los germanos, lo que ejerció presión para que los germanos tuvieran más razones para invadir el imperio, por supuesto. O sea, si vemos que hay unos que se atreven, ¿no es cierto?, y están teniendo cierto éxito, entonces los otros también se suman. Los ostrogodos también habían participado en la invasión al Imperio Romano, y los visigodos pidieron protección al imperio, ya que los ostrogodos también invadieron a los visigodos, imagínense. Estos últimos se rebelaron contra el imperio por los tratos indignos que recibieron, por lo que asesinaron al propio emperador en la batalla de Adrianópolis en el 378. Con el tiempo, en el año 406, los visigodos empezaron a atacar el Imperio Romano tomando las Galias. Los vándalos atacaron el imperio a través de las regiones de España a manos del rey Gensérico, lo que les permitió atacar el imperio por el sur, quedándose con África. Atila, que era el rey de los hunos, que habíamos hablado anteriormente, atacó el Imperio Romano en el año 450. En primera instancia, Atila fue vencido por el general Aecio, quien tenía un ejército dotado de tribus germanas. Atila quiso contraatacar nuevamente, pero el padre León III lo apaciguó para que no lo hiciera. Tiempo después, Huno fue asesinado y los hunos se dispersaron. El último emperador del Imperio Romano fue Rómulo Augustulo, quien fue destronado por Odoacro en el año 476, quien era jefe de una tribu de germanos. Ojo que, fíjense, el último emperador fue Rómulo y el primer rey fue Rómulo, ¿no es cierto? O sea, vamos con este misticismo. De hecho, se decía que el último emperador, ¿no es cierto?, de Roma iba a ser Rómulo. Iba a ser Rómulo, se decía. Iba a tener por nombre Rómulo. Para reemplazar al Imperio Romano, el reino germánico vino a reinar a todos los germanos y romanos. Su falta de experiencia ocasionó muchas cosas que desestabilizaron, ¿no es cierto?, elementos del imperio. Entre ellas el lenguaje, pues el latín cada vez más se estaba degradando con el lenguaje de los germanos, dando origen así a las lenguas romances, algunas lenguas romances. Las clases urbanas desaparecieron y la agricultura fue el único medio de economía que daba riquezas y trabajo. La esclavitud se acabó y los libertos pasaron a formar parte del campesinado, que se centraban en sus propias tierras en calidad de proletariados, ¿no es cierto? Digamos, proletariados en el sentido equivalente, ¿no? La religión cristiana perdió influencia al principio, pues los germanos preferían ser arrianos. Sin embargo, con el tiempo, papas y obispos se unieron para realizar misiones y convertir a los germanos, lo cual fue realizado con tremendo éxito. Por lo tanto, ¿no es cierto?, vemos la desaparición del Imperio Romano en cuanto a su división. Es decir, su división ya acaba con esta unidad, chicos. Porque fíjense, hemos hablado de la unidad. Cuando nosotros hablamos del Imperio Romano, hablamos de un imperio romano unido, ¿no es cierto?, con todas sus estructuras. Y ahora aquí hablamos de una disolución del Imperio Romano, ¿no es cierto? Se divide en Occidente y en Oriente. Y por lo tanto los reinos germánicos, ¿no es cierto?, se quedan con esta parte occidental. ¿Cuáles fueron los reinos germánicos? Bueno, el reino ostrogodo, dirigido por Teodorico, quien fijó la capital en Rávena. El reino vándalo, dirigido por Genserico, quien arrasó las propiedades romanas y persiguió a obispos. El reino visigodo, dirigido por Walia. Este reino se mantuvo en el tiempo con un buen comercio y buenas políticas que facilitaron el proceso romano-germánico. Su unión con el imperio ya se había hecho, ¿no es cierto?, en el 410. Está también el reino franco, dirigido por el rey Clodoveo, quien expulsó a los visigodos de las Galias para luego asignarle el nombre a Francia. Con el tiempo el rey Clodoveo se convirtió al catolicismo. Y finalmente también tenemos en el reino anglosajón, dirigido por Alfredo el Grande,
Y bueno, los reinos anglosajones existieron principalmente en Britania, asentado, ¿no es cierto?, asentando muchos reinos en el territorio. Como podemos ver, estas son las civilizaciones que dieron origen a los pueblos actuales que existen hoy en Europa, así como también a los lenguajes de cada uno. Por supuesto, ahí vamos a ver, ¿no es cierto?, que por parte de los francos va a existir Francia, ¿no es cierto? Por parte de los visigodos vamos a tener Roma. ¿Mm? Por lo tanto, fíjense cómo aquí se va formando la parte occidental. Ya no hay un imperio romano de Occidente. Está ahora dividido. Es el mismo lugar. Ese mismo lugar de Occidente, es decir, Europa, está dividido en 5 reinos. En 5 reinos. Podríamos nombrar quizás también, pero es más adelante, a los lombardos también. ¿Mm? Pero bueno, este es la división. Esta es la división. Esto es lo que se hizo. Y nos falta la otra parte. Nos falta la otra parte. ¿Cuál parte? El imperio oriental, ¿no es cierto? El imperio romano oriental. Que también tenía otro nombre. Tenía otro nombre, chicos. Imperio bizantino. Así se llamaba. Imperio bizantino. ¿Mm? Vamos a hacer una pequeña pausa en este podcast. Si le ha gustado hasta aquí este podcast, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video. Y vamos a hacer una pausa de unos 5 minutitos, así que usted, si quiere, ¿no es cierto?, puede ir a tomar un refresco, puede comerse algo, puede atender algún asunto, y nosotros volvemos en 5 minutos. Si quiere puede pausarlo como usted desee, pero nos vemos en 5 minutitos más con el Imperio Bizantino.
Bueno, volvemos entonces con la Edad Media. Estamos en el Imperio Bizantino. ¿Será este otro imperio romano? Bueno, recordemos que el Imperio Romano fue dividido en dos en el año 395, ¿no es cierto? Imperio Romano de Occidente e Imperio Romano de Oriente. La parte oriental del imperio estaba influenciada por los griegos, donde incluso se llegó a reemplazar el latín, y por ese motivo la parte oriental del Imperio Romano se llamó Imperio Bizancio o Imperio Bizantino o Bizancio también, que de hecho era el antiguo nombre griego que tenía esta parte antes de ser conquistada por los romanos. El gobierno de Constantinopla, que justamente es Bizancio, atacó a los germanos que se habían tomado la parte oriental del Imperio Romano, es decir, del Imperio Bizantino. La Iglesia colaboró activamente con el gobierno de Constantinopla, ya que los germanos preferían más el arrianismo que el cristianismo. Los logros del Imperio Bizantino beneficiaron enormemente a la clase trabajadora, mientras que en el lado occidental mandaban los aristócratas y gobernadores. Hay un imperio muy importante que es el de Justiniano I. El emperador Justiniano I comenzó una guerra de reconquista de territorios para recuperar lo que los germanos le habían arrebatado. La invasión fue todo un éxito y todos los germanos tuvieron que retirarse, y así el Mediterráneo quedaría en poder del Imperio Bizantino. Uno de los más grandes avances de Justiniano I fue la reforma del derecho romano en el cuerpo de derecho civil, los códigos, los decretos y las institutas, que eran los manuales creados para los alumnos de derecho, manuales que se guardaron para la posteridad. Y de hecho, esta cosa, o más bien esta costumbre de tener manuales, está hasta el día de hoy. Si usted es un estudiante de Derecho, seguramente su profesor, o seguramente usted ha visto en la bibliografía, que hay manuales recomendados. Hay manuales recomendados. Por lo tanto, no es una cuestión que solamente quedó aquí, sino que impactó hasta el día de hoy. Imagínense, yo soy estudiante de Derecho, tengo unos 20 manuales de Derecho, por lo tanto, fue una gran reforma que de hecho se hizo conocida como el Corpus Juris Civilis de Justiniano I. Vamos a hablar del gobierno, la sociedad y la política. El gobierno fue similar al que dejó Constantino el Grande durante el Bajo Imperio Romano. El emperador era un monarca absoluto y sagrado, ya que su poder provenía de Dios. Los gobernantes eran militares que además tenían poderes civiles. Las clases sociales eran las siguientes en el Imperio Bizantino. Primero tenemos la nobleza, después abajito tenemos al alto funcionario, más abajo el jefe del ejército, después los terratenientes, comerciantes, artesanos, campesinos libres, siervos y finalmente, ¿quiénes están finalmente? Los esclavos. En todo caso, los esclavos no eran realmente mano de obra, sino que más bien una especie de mercancía. Sacando cuentas generales, el Imperio Bizancio era cristiano, aunque se veía de manera diferente. Sin embargo, con el gobierno del emperador León el Isaurio, en el año 728, en el imperio se produjo una lucha iconoclasta en la cual se destruyeron todas las imágenes de Jesús, de la Virgen María y de los santos. Con el tiempo, el Papa condenó esta destrucción y restableció todas las imágenes de los templos. El patriarca Focio se enfrentó al Papa acusándolo de imponer un celibato que no exigía la doctrina de Jesús, lo que hizo que destituyeran al Papa de ese tiempo. Y bueno, con el tiempo, Focio también fue destituido por otro emperador, lo que originó dos iglesias, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica, siendo esta última la que tenía autoridad del Papa. Sin embargo, el Imperio Bizantino tuvo muchos problemas. Los sucesores de Justiniano no tuvieron la misma entereza y destreza de Justiniano, lo que provocó que el Imperio Bizantino perdiera muchos territorios. Uno de los enemigos era el Imperio Persa, que debilitó considerablemente las fuerzas de los bizancios. Italia fue arrebatada por los lombardos, Constantinopla fue sitiada y los árabes atacaban la península balcánica. Lo bueno es que después hubo una recuperación
con la dinastía de los Isaurus entre los años 717 y 867. Sus emperadores lograron expulsar a los árabes y a los lombardos de Italia. Sin embargo, entre los años 1057 y 1453 llegaron nuevos invasores que traerían problemas a los bizancios, los búlgaros por el norte y los turcos por Asia, quienes finalmente pusieron término al imperio en el año 1453 con la toma de Constantinopla, y ahí se desvanece, ¿no es cierto?, el imperio bizantino, ¿no es cierto?, con la toma de Constantinopla en el año 1453. Y fíjense que en ese quehacer, ¿no es cierto?, del imperio bizantino se forma la primera Rusia. Una vez que las invasiones germánicas habían terminado, los eslavos comenzaron a organizarse en tribus. Muchas de estas tribus que se ubicaban al norte del imperio comenzaron a tomarse la parte norte, llegando a formar reinos como Serbia, Croacia y Rumania. También fundaron las ciudades de Kiev y Novgorod, y en esta primera ciudad se fundó el primer estado ruso. Posteriormente se llamó el Ducado de Kiev. Pensemos, ¿no es cierto?, que Kiev es la capital de Ucrania, ¿no es cierto? Su organización social era un tanto diferente a las demás, pues los nobles eran a la vez comerciantes, militares y propietarios de tierras. El resto eran campesinos sometidos a la servidumbre. Los rusos recibieron muy fuertes influencias religiosas de parte del Imperio Bizancio. Asimilaron la mayoría de los rituales, aunque los rusos prefirieron imitar la vida monástica antes que la laica. El Ducado de Kiev fue destruido por las constantes invasiones procedentes de Asia. Y bueno, chicos, eso no es todo. O sea, tenemos la primera Rusia, pero también tenemos el nacimiento del Islam, la religión, ¿no es cierto?, islámica, con la figura de Mahoma, que será una de las más importantes para el Islam, pues es nada menos que el inspirador de esta doctrina. Mahoma nació a los 5 años después de que el emperador romano Justiniano I había perecido. Se crió con su tío, con el cual viajó a muchos lugares debido a que su tío era un comerciante. En el comienzo Mahoma vivió en la pobreza, pero luego se casó con una viuda rica, lo que le permitió tener una buena situación, además de tener tiempo para meditar religiosamente. Mahoma dijo una vez que Alá era el único Dios y que esto se lo había revelado el arcángel Gabriel, lo que le valió el rechazo de los demás grupos de su tribu. Se escapó a la ciudad de Medina, donde acogieron las ideas de Mahoma y encima lo consideraron un jefe político y religioso de la ciudad. La historia de Mahoma, por cierto, que la estamos viendo aquí muy resumida, vamos a verla en profundidad más tarde, digamos, en algún otro podcast, lo vamos a ver tremendamente en profundidad, porque fíjense que el Islam es una parte importante del pensamiento no solo religioso, sino que filosófico también. Islam significa someterse a la voluntad de Dios y musulmán significa sometido a Dios. Estos son algunos principios de la doctrina islámica. Solo hay un Dios, que es Alá. 2. El profeta es Mahoma. 3. El musulmán debe orar 5 veces al día en la Meca. 4. El musulmán que muriera en acto de guerra se encontraría con Alá. El Islam recoge las creencias tanto cristianas como judías, acepta el monoteísmo, la inmortalidad del alma, el juicio final, el infierno y el paraíso. También tienen adoración a las imágenes, pues en las mezquitas solamente está el altar donde se lee el Corán. Por lo tanto, no adoran las imágenes. El Corán, la palabra Corán significa en árabe lectura, que regula la justicia, la guerra, la herencia y los deberes del gobierno. Mahoma fue quien limitó el número de esposas a 4, pues antes de que llegara el Islam el número de esposas era indefinido. El Corán le dio cierto ordenamiento a los países árabes, quienes no tenían una regla moral bien definida. Pronto el Corán se expandiría por otros países. Y fíjense que esto de que Mahoma fue quien limitó el número de 4 esposas, claro, usted puede decir, bueno, esto es poligamia, en efecto, pero no es tan fácil tampoco, porque usted tiene que ser capaz, tiene que demostrar que puede, ¿no es cierto?, sostener
a esas mujeres, ¿no es cierto? Esas 4 mujeres económicamente, y no solamente ahí, sino que también la relación la tiene que sostener usted. La tiene que sostener, porque si no, una de las esposas puede demandarlo y bueno, puede ya ahí ocasionar un problema mayor, ¿no es cierto? Pero eso, chicos, todo esto lo vamos a ver en detalle, no se preocupen. Las guerras de los árabes, la conquista de los árabes. Una vez que Mahoma había muerto, los árabes se organizaron por medio de los califas. Estos se apoderaron de las tierras de Palestina, Siria, Anatolia, Mesopotamia y Persia, territorios que los bizantinos perdieron con mucha facilidad. Sin resistencia alguna también perdió el imperio persa, ¿no? Pusieron fin también a los reinos de los visigodos. Sin embargo, los árabes fueron detenidos en Constantinopla por los bizancios y en Francia por los francos. El califato quedaba extendido desde el Atlántico hasta la India, teniendo como consecuencia los siguientes puntos: la liberación de África de las civilizaciones griegas, romanas y bizantinas. El imperio bizantino quedó reducido a la península balcánica y Anatolia. El Mediterráneo quedó bajo control musulmán y el cristianismo quedó cercado por los musulmanes. Estas fueron las consecuencias que se originaron después de las conquistas que iniciaron los califas, cuyo gobierno se llamaba, ¿no es cierto?, el califato. Los primeros sucesores de Mahoma fueron justamente su familia, y entre ellos fue Omar, uno de los más conocidos. Sin embargo, una vez que todos los familiares de Mahoma habían muerto, Moabia el Omeya se autoproclamó califa y trasladó la capital a Damasco para seguir la conquista. Este periodo del gobierno se llamó Dinastía de los Omeyas y se conoció por su gran administración servida por los funcionarios bizantinos, persas y de otras religiones sometidas. Luego tenemos la dinastía de los Abbasíes en el año 750, que nació cuando una sublevación de califas declararon ser familiares de Mahoma y asesinaron a todos los omeyas. Los Abbasíes, habrían descendido de un tío de Mahoma y trasladaron la capital de Damasco a Bagdad, Mesopotamia. En este periodo, la religión tomó un carácter riguroso, llegando a no tolerar en absoluto a aquellos que no fueran musulmanes. A pesar de la intolerancia religiosa, este periodo fue el mejor para los pueblos árabes. El arte y la literatura tuvieron un desarrollo notable, tan solo apuntando el hecho de que en ese tiempo se escribieron las 1001 noches. Usted ya sabrá, ¿no es cierto?, lo que son las 1001 noches. Se hizo hasta una teleserie turca hablando de las 1001 noches, ¿no es cierto? Por lo tanto, imagínense el avance literario de los musulmanes. Su organización política. Bueno, la organización política era la siguiente. En primer lugar estaba el califa, ¿no es cierto? Estaba el califa, quienes eran considerados profetas. Inmediatamente abajo estaba el visir, que era el primer ministro. El diván, que era la oficina central. Los emires, que era el gobernador de la provincia. Y los cadis, que eran los administradores de justicia. Por otro lado, también existía una organización social aparte de la política. Los musulmanes eran árabes, sirios y otros pueblos. Estaban también los convertidos, que eran campesinos y pobres, y los infieles, que derechamente eran cristianos y judíos. Los convertidos eran en un inicio pobres que querían mejorar su situación económica, siendo el único camino transformarse al Islam. Los infieles no podían ejercer ningún cargo público si tenían sus creencias inamovibles. Los musulmanes toleraban el monoteísmo de los cristianos y los judíos, pero a los paganos se les ejecutaba sin ninguna consideración. En cuanto a su economía, resultó ser muy próspera, ya que utilizaban agricultura como factor principal. Sus medidas fueron las siguientes: la extensión del sistema de riego, la caña de azúcar, el arroz, el café, entre otros productos. Explotación de las minas, desarrollo de las industrias de tejidos, desarrollo de las industrias de armas, mejoras en el desplazamiento marítimo y terrestre y mejoras en los comercios entre China, India y Europa. Lo característico del imperio musulmán es que no trabajaba con esclavos porque el Corán lo prohibía, aunque sí se traficó con esclavos infieles y prisioneros de guerras en los puertos. Los musulmanes hicieron progresos notables en el álgebra y en la trigonometría. Dieron a conocer el número 0 y constituyeron la numeración romana por los llamados números arábigos,
Cultivaron la medicina, la astronomía, la alquimia, la geografía y la historia. Tenían filósofos muy destacados como Averroes y Avicena, quienes fueron influidos por la filosofía griega cuando crearon su propio sistema moral y filosófico. A Averroes y Avicena los vamos a ver, chiquillos, no se preocupen, en detalle. En el arte tienen un estilo inconfundible que no contenían retratos de animales o humanos, pues el Corán prohíbe cualquier representación humana. Sus decoraciones eran geométricas, con diseños de mosaicos, mármoles y piedras. En el año 711, el jefe árabe Tariq cruzó el estrecho de Gibraltar para derrotar a un monarca visigodo. Cuando lo derrotó, Tariq se adueñó del territorio llamándolo Emirato de Al-Andalus, actual Andalucía. Muchos cristianos se convirtieron al Islam sin resistencia alguna, mientras que otros huyeron al norte de Andaluz. Otro califato que se originó fue el de Córdoba en el año 755 por el árabe Abderramán, único sobreviviente a la matanza de los omeyas. Sin embargo, los cristianos del norte consiguieron adueñarse del territorio debido al desmembramiento posterior de los otros territorios árabes. Y bueno, como todo imperio, ¿no es cierto? Tiene un fin. No hay ninguna duda con eso. Tiene un fin, un imperio, ¿no? Y bueno, sin embargo, lo heterogéneo de las poblaciones, la unidad política y religiosa no tardó en desmoronarse poco a poco. Bagdad fue invadido por los turcos, quienes se destacaban por ser extremadamente agresivos. Los turcos se convirtieron al Islam, pero acabaron con los celibatos y se impusieron lo que hoy se conoce como los sultanes, ¿no es cierto? Su legado lo podemos ver hoy en día en las grandes y pequeñas mezquitas que se encuentran alrededor del mundo. Uno de los legados más grandes ha sido el lenguaje, pues palabras como alcalde, almacén, almirante, aduana, alacena, azul, bazar, botín, sofá, tarifa, son palabras árabes, chiquillos, fíjense, y con esas palabras poco menos que no podemos comunicarnos. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, el aporte de los musulmanes fue tremendamente alto en la Edad Media. Bueno, vamos a hacer una pausa, chicos, acá. Vamos a hacer una pausa y luego tenemos que seguir con el Imperio Carolingio. ¿Qué es esto del Imperio Carolingio? Bueno, en 5 minutos más, chicos, lo vamos a ver. Por mientras, si a usted le ha gustado este podcast, entonces de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video. Vaya a tomar algo, vaya a tomar agua, vaya a comer, vaya a atender sus asuntos. Llevamos por lo menos 36 minutos y en 5 minutos más volvemos.
Bueno, volvemos entonces con el Imperio Carolingio, el regreso del cristianismo. Desde los tiempos de los reinos germánicos, el cristianismo había pasado por muchas dificultades, pero fueron los monjes los que nunca se dieron por vencidos. Tuvieron una enorme importancia en la Edad Media por las siguientes razones: por la difusión de la fe cristiana, salvaron muchos de los escritos intelectuales de los pensadores antiguos, además de estudiarlos minuciosamente, trabajan 7 horas en los cultivos, lo que mejoraba la economía, y sus monasterios eran ricas granjas agrícolas. Su postura ascética y disciplinada les permitía prescindir de muchas cosas en su sobrevivencia. Por lo tanto, como ellos no necesitaban muchas cosas, bueno, podríamos decir que estaban en una especie de pobreza también, pero no de una pobreza intelectual. Cuando el poder monacal aumentaba, la fama del Papa también lo hacía. En la Europa occidental, los obispos, sacerdotes, monjes y laicos fueron aceptando al Papa como el jefe supremo de la cristiandad. Esta imagen de jefe sustituyó y a la vez rememoró la imagen de los antiguos emperadores romanos. Y la organización, vean que es la siguiente. En el pináculo, ¿no es cierto?, está el Papa, el primero, que es quien declara los dogmas. El cardenal, inmediatamente abajo, que es quien aconseja al Papa. El arzobispo, el encargado de la arquidiócesis. El obispo, supervisor de pastores y sacerdotes en una diócesis. El sacerdote, que es el que dirige los ritos religiosos. Los diáconos, que son los que se preocupan de la administración de los sacramentos. Y finalmente monjes y laicos, que son los ciudadanos en general. En el siglo VI, la amistad entre Pipino el Breve de Francia y el Papa Esteban II era buena y sostenible en el tiempo. Esteban le pidió ayuda a Francia para sacarse a los lombardos de encima, ya que los bizantinos no estaban en condiciones para ayudar. Los francos pidieron deshacerse de los lombardos en el año 754. Además, le dieron los territorios ganados al Papa. Estos estados se transformarían en territorios pontificios, donde el Papa sería la máxima autoridad. Y aquí, justamente aquí, es cuando empezamos a hablar de Carlomagno. Toda esta introducción, ¿no es cierto?, de la importancia del monacato cristiano y de la figura del Papa, nos brinda un contexto excelente para hablar sobre Carlomagno. Carlomagno, año 763 al 814, fue hijo y sucesor de Pipino el Breve, por lo que debía afianzar aún más su alianza con el Papa. Su conquista fue en 3 direcciones: Italia, España y Europa Central. Derrotó definitivamente a los lombardos, a los sajones, a los musulmanes y a los ávaros. Los papas no habían abandonado la idea de restaurar el Imperio Romano, que creían sería el mejor gobierno para defender la cristiandad. Para eso elevaron la figura de Carlomagno, quien ya tenía su imperio formado. No obstante, hay que destacar que el Imperio Carolingio, de ahí de Carlomagno, ¿no es cierto?, no tenía más que Italia, Francia y España como rememoranzas del Imperio Romano. Los sacerdotes y el mismo emperador querían creer que habían revivido el Imperio Romano, por lo que unieron aún más la relación Iglesia-Imperio, lo que trajo numerosas consecuencias. Carlomagno muere el año 814 y su hijo Ludovico Pío, quien fue llamado Luis el Piadoso, lo sucedió. Fue un gobernador muy débil, que no tenía ni fuerza ni convicciones, por lo que sus propios hijos le hicieron la guerra para finalmente destronarlo. Después de esto, los hijos se dividieron los reinos de la siguiente forma: a Francia le tocaría a Carlos el Calvo, a Alemania Luis el Germánico, y Lotaringia, que es el territorio entre Francia y Alemania, le tocaría a Lotario. Sin embargo, Lotaringia duró muy pocos años, lo cual resultó que fue repartido para luego dar forma a las siguientes naciones europeas, es decir, a Francia, Alemania e Italia. Por lo tanto, los dos hermanos se quedarían, Carlos el Calvo y Luis el Germánico, se quedarían con los territorios y la herencia, ¿no es cierto?, de su padre Carlomagno. Eso en cuanto a los imperios, chicos. Eso en cuanto a los imperios. Ahora nos toca hablar
sobre el nacimiento del feudalismo. Bueno, en primer lugar tenemos la desintegración del poder político de los reyes. El imperio carolingio se destruyó y nuevas tribus empezaron a tomarse la parte occidente de Europa. Recordemos que el imperio carolingio tenía toda la parte occidental, ¿no es cierto?, por decirlo de alguna manera, tomada, ¿no es cierto?, conquistada. Pero las nuevas tribus empezaron a tomarse nuevamente la parte occidente de Europa. Y aquí tenemos a quienes, a los vikingos, que procedían de Escandinavia, ¿no es cierto?, atacaron a Francia e Inglaterra. También atacaron a otros lugares como Italia, Rusia e inclusive Norteamérica. Los sarracenos, quienes asolaron el sur de Italia y las islas del Mediterráneo oriental, también eran estas tribus, ¿no es cierto?, que se comenzaban a tomar occidente. Los magiares, quienes realizaron invasiones agresivas por toda Italia, además de Alemania y Francia. Las naciones se vieron desprotegidas luego de la muerte de Carlomagno, y acuérdense que los hijos de Carlomagno tampoco eran muy, digamos, no tenían la misma fuerza y misma convicción que su padre, por lo que todos recorrían y veían y trataban de seguir, ¿no es cierto?, a los jefes militares y a los líderes espirituales de la iglesia. Es aquí donde se forma el sistema feudal. La palabra feudo se refería al ganado y a los bienes muebles que poseía un señor para que su vasallo trabajara la tierra. Como dijimos anteriormente, luego de la caída de los reyes del imperio carolingio, todas las personas se atenían a sus jefes militares para tener protección, y es aquí donde nace el feudalismo. Es decir, la gente, al no tener un monarca absoluto, contraía un acuerdo con un señor feudal que le entregaba protección a cambio de que trabajara sus tierras. Desaparecieron las nociones de ciudadanía, súbdito y Estado. El poder y las funciones públicas pasaron a ser cosas privadas, y a nivel social surgió una aristocracia guerrera que se caracterizaba por combatir a caballo. Noble y caballero eran básicamente lo mismo. Y por lo tanto, ¿cómo se componía esta sociedad feudal? Bueno, en primer lugar estaba el clero, que estaba preocupado de la administración de los sacramentos. Inmediatamente abajo está la nobleza y los caballeros, que se dedicaban a la explotación de sus territorios y dedicación, ¿no es cierto?, al arte de la guerra. Los vasallos, que dan la servidumbre de carácter político-militar, y los campesinos y siervos, que estaban sujetos a la servidumbre laboral del señor feudal. Las relaciones de vasallaje y feudo eran basadas en un contrato entre dos hombres libres. El señor feudal buscaba la protección del vasallo y el vasallo buscaba el sustento y además protección de su señor feudal. El feudo era un bien general, por lo general tierras, aunque también podían ser castillos. No solamente eran tierras, sino que también castillos. Se conocía el feudo de dignidad, que consistía en nombrar al vasallo como conde de las tierras y la posibilidad de administrar un condado. También existía el feudo de bolsa, que permitía al vasallo recibir una suma de dinero de parte del señor. El vasallo le pedía de rodillas al señor que fuera su servidor y serle fiel por medio de un juramento. El señor feudal debía proteger al vasallo no por una cuestión de misericordia, sino que más bien por una obligación del contrato. Si el vasallo no cumplía con sus obligaciones, entonces este era considerado felón, es decir, un traidor, y se le retiraban todos sus privilegios. Los vasallajes eran convenidos por una protección mutua. Los señores feudales necesitaban protección de los invasores y así se contrataban a los vasallos, que también contrataban a otros vasallos. Los feudos no eran hereditarios en el siguiente sentido. Una vez que el vasallo se moría, sus hijos debían jurar al señor feudal fidelidad tal como lo hizo su padre. Y puede preguntarse uno, ¿qué diferencia tienen los campesinos con los vasallos? Los campesinos no estaban sujetos al amo por una especie de contrato, sino que más bien por una cuestión de dependencia laboral. En otras palabras, la servidumbre del campesino era casi total en comparación a la del vasallo. Esto puede resumirse en las palabras de un obispo del siglo X. Fíjense lo que decía: en la casa de Dios unos rezan, otros combaten y los demás trabajan. Y ahí podemos dividir, ¿no es cierto?, tres estamentos. O sea, los que están, ¿no es cierto?, el clero en la casa de Dios, otros combaten, los soldados, y los demás trabajan, que son los siervos.
y campesinos. Hay un punto que también se debe diferenciar. La esclavitud no es lo mismo que la servidumbre. Su diferencia radica en que la servidumbre no es una explotación, ni tampoco es una compraventa. La condición del siervo medieval radicaba en que era una persona humana sin poder de toma de decisión, a diferencia del esclavo, que era considerado como objeto del señor feudal. Bueno, la economía feudal era básicamente la explotación de la tierra, con lo que podríamos decir, en otras palabras, que la agricultura era su pilar fundamental. La agricultura era su pilar fundamental. Muchos hombres que tenían tierras se vieron obligados a entregar sus tierras a la población de un jefe militar, ¿no es cierto?, o un señor feudal, que los protegería. La extensión de las tierras, por supuesto, era más labor de los campesinos que de los señores feudales. Sin embargo, con el tiempo van abandonando la idea de acrecentar los latifundios en favor de arrendarlos a otros señores feudales. A otros señores feudales. Bueno, con este tipo de economía es que surge inmediatamente la burguesía. Y claro, el aumento de población incrementó la producción de la economía agropecuaria. A esto hay que sumar el perfeccionamiento de las técnicas de las herramientas de cultivo y el trabajo de los metales. Por ejemplo, el gran arado. La multiplicación de los molinos de agua, el cultivo de trigo de invierno, el cultivo de cereales en primavera y barbecho, se conocería, ¿no es cierto?, más tarde como el trienal de la tierra. Y estos eran, digamos, los factores, los elementos, ¿no es cierto?, de la economía medieval. Todos estos procesos ayudaron mucho a los ciudadanos de la época, además de crear otro tipo de subsistencia que sería el comercio. El comercio. Bueno, y ahí estaban, en el comercio estaban los burgueses. Y usted me va a decir, bueno, ¿cómo es que se formaron, ¿no es cierto?, los burgueses? Antes de ir a eso, necesito hablarles de las cruzadas de Europa. Vamos a hablar un poco de las cruzadas. Las cruzadas se iniciaron para reconquistar la Tierra Santa, que estaban dominadas por los árabes. El movimiento tuvo lugar entre los años 1096 y 1270 y comprendió 8 expediciones. El sentimiento del cristianismo quería acabar con el excesivo rigor y agresión musulmana a las naciones. Palestina estaba bajo dominio musulmán desde el siglo VIII, cuando se impulsó el imperio islámico. Aunque los cristianos de allí eran tratados con tolerancia, como dijimos, el musulmán sí aceptaba las religiones que eran monoteístas. El emperador de Bizancio pidió ayuda al Papa Urbano II e inmediatamente se emprendió una lucha contra los musulmanes desarrollada por los turcos. La influencia del papado en aquella sociedad podía convocar a una cantidad suficiente de guerreros como para expulsar a los musulmanes. ¿Y cuál fue el resultado de estas cruzadas? Bueno, los objetivos religiosos y militares de las cruzadas no fueron del todo alcanzados, pero sí pudieron cumplir con expulsar a los musulmanes del Mediterráneo. Reapareció la banca y la circulación del dinero, por lo que la tierra dejó de ser la única fuente de riqueza. Esto produjo un incremento agrícola en el área de los mares Báltico y del norte. En Escandinavia se vendían pieles y maderas. Europa Central exportaba cereales y paños fabricados con lanas inglesas. Por lo tanto, con este resultado de las cruzadas se comienzan a formar, ¿no es cierto?, los burgos. Las cruzadas, bueno, son al menos 9. Se dice que hay una novena. La historia general nos dice que hay 8. Aquí hay una novena, pero bueno, en general son 8. Y la primera quizás fue la más exitosa. Las otras no fueron para nada exitosas, pero pareciera ser que finalmente cumplieron su objetivo, ¿no? La formación de los burgos. Debido al comercio que se desarrollaba, mercaderes y artesanos se convirtieron en un importante sector de la sociedad. Unos vendedores y compradores nómadas, llamados mercachifles, que se posicionaban alrededor de los burgos feudales, eran la figura central, ¿no es cierto?, de esta economía, ¿ya? Por lo tanto, aquí tenemos, ¿no es cierto?, ya el origen, ¿ya? Los mercachifles que se posicionaban alrededor de los burgos. ¿Y qué era el burgo?
Me podrán preguntar ustedes, ¿qué significaba, ¿no es cierto?, un burgo? Bueno, un burgo se aplicaba, ¿no es cierto?, este concepto a torres o puestos fortificados. Incluso algunos decían que eran derechamente castillos. Eran castillos. Y que esa, digamos, era su, su descripción. Pero fíjense que si ustedes van a la etimología de la palabra burgus, ¿no es cierto?, que es el latín, van a encontrar que burgus significa torre. Por lo tanto, burgo es torre, ¿no es cierto? Es torre. Bueno, los burgos feudales en general eran fortalezas erigidas en lugares estratégicos, junto a puentes, caminos o ríos, para proteger los territorios. Los burgos se convirtieron en lugares adecuados para comerciar y establecer talleres de todo tipo. A los habitantes comerciantes de estos burgos se les comenzó a llamar burgueses, ¿no es cierto?, porque estaban al lado de los burgos. Normalmente los burgueses se convertían en hombres libres comprando su carta de libertad o de autonomía a sus propios señores feudales u obispos. En tiempos medievales existían las comunas, que eran justamente las ciudades medievales. Estas, elegidas por un consejo municipal compuesto por 300 ciudadanos que tomaban las grandes decisiones, junto con magistrados y otros funcionarios escogidos entre los burgueses más notables. Y cada ciudad, ¿no es cierto?, tenía una milicia para su defensa. Los burgueses se agrupaban en gremios y corporaciones de acuerdo con su oficio, zapateros, albañiles, carpinteros, etc., para fijar precios iguales a los artículos elaborados, evitar la excesiva competencia, mantener la calidad de los productos, fijar salarios y establecer jornadas de trabajo. Se crearon fondos comunes para el auxilio a los enfermos, ayudas a las viudas y huérfanos. Los trabajos de la tierra sufrieron ciertas modificaciones porque la compra y venta de los terrenos parecía más conveniente para conseguir dinero. De esta forma, la antigua relación amo-esclavo se debilitó cada vez más, pues incluso los campesinos, luego de trabajar la tierra, podían vender sus cosechas. La servidumbre se volvió cada vez menos habitual hasta el punto de desaparecer en algunas regiones. Como ya no existía la lealtad de antes, los feudos comenzaron a desconfiar de los siervos que tenían, pues estos podían perfectamente estar con un señor feudal que les conviniera mucho más. Y hasta aquí, ¿no es cierto?, vamos a llegar en cuanto a el nacimiento, ¿no es cierto?, de la burguesía. Vamos a continuar con el tema de la iglesia y el medioevo, ¿no es cierto? Cómo se componía la iglesia y su relación con el imperio, porque eso es tremendamente importante. Y por lo tanto, recuérdese lo que hablamos de Carlomagno. Por favor, recuérdese lo que hablamos de Carlomagno para seguir escuchando, ¿no es cierto?, y para seguir entendiendo esta historia de la Edad Media. Por lo tanto, bueno, si le ha gustado hasta acá el podcast, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video. Vaya a tomarse algo, vaya a comer algo, vaya a atender algún asunto, hable con su familia y en 5 minutos más nos reuniremos nuevamente en este podcast.
Bueno, volvemos entonces con la relación de la Iglesia y el imperio. En el siglo X había desaparecido la elección de obispos por la comunidad eclesiástica, pues estos eran elegidos por los monarcas, mientras los señores feudales elegían a los abades. La Iglesia se sometía así a los grandes poderes del rey y los señores feudales. Surgió en este tiempo lo que se conoció como la simonía, que quería decir la compra de los cargos eclesiásticos. Fíjense lo terrible igual que era. El nepotismo, que es la designación de obispos y otros cargos eclesiásticos entre hijos o cualquier otro familiar, era una costumbre ya. Era una costumbre. El nicolaísmo, que sería la no observancia del celibato, ya que los miembros del clero podían tener concubinas. Entonces se fijan que aquí hay una especie de corrupción, ¿no? Esto permitió fácilmente que la corrupción llegara a la Iglesia, ya que el papado caería en manos de las familias más ricas de Roma. Fíjense que el Papa coronó al emperador Otón I en el año 962, un ambicioso rey de Alemania que quería restaurar el imperio carolingio. Quería restaurar el imperio carolingio del que ya habíamos hablado. En otras palabras, el Papa quería revivir nuevamente el imperio romano que solía proteger a la Iglesia, pues chiquillos. Pero esta vez, esta restauración fue mucho peor que la anterior, ¿no es cierto? Porque recordemos que Carlomagno también quería, ¿no es cierto?, de alguna manera revivir el imperio romano, pero no le resultó. Y ahora vamos con este segundo intento, ¿no es cierto?, de imperio romano, que fue llevado a cabo por Otón I. ¿Y saben cómo se le llamó? Seguramente ustedes saben, lo han oído en sus clases de historia o lo han oído por alguna parte. Se le llamó Sacro Imperio Romano Germánico. Fíjense el nombre, Sacro Imperio Romano Germánico. Sacro porque era consagrado por el Papa, romano porque continuaba la Roma imperial, y germánico porque sus emperadores procedían de Alemania, ¿no es cierto? Otón, ¿ya? Alemania. Otón venía a corregir toda la corrupción que había en Roma con la llegada de los señores feudales. Ya advertía el emperador que el Papa XIII, un joven de menos de 20 años, era una marioneta de las grandes familias feudales. A los romanos no les gustó la idea y comenzaron a desprestigiar y posteriormente a asesinar a cualquier pontífice elegido por el emperador. Bajo la corrupción y los problemas de la Iglesia, los monjes de la abadía de Cluny en Francia surgieron para renovar la Iglesia. Estos monjes tenían una independencia total del rey y de cualquier señor feudal debido a su vida austera e independiente, aunque sí tenían tierras muy ricas que le permitían vivir. Entre uno de sus logros, los cluniacenses pudieron restaurar las virtudes y la disciplina de los monjes, resaltando la figura del abad, quien era el título de honor que se le otorgaba a un monje de un monasterio o comunidad religiosa. Fueron los consejeros del Papa, por lo que ayudaron a restablecer la imagen del Papa a principios del siglo XI y restablecieron la moral del clero en el mismo año. Los cluniacenses lograron que los papas sean elegidos por los cardenales de la Iglesia en vez de ser elegidos por los señores feudales. Finalmente liberaron al Papa del poder de los laicos. El acuerdo para que el Papa haya sido elegido por los cardenales desató inmediatamente el enfrentamiento. Este acuerdo fue llamado el Sínodo de Letrán, el cual el emperador quería, ¿no es cierto?, que se destruyera, que se deshiciera. Lamentablemente para la Iglesia, los obispos y sacerdotes alemanes eran partidarios del emperador, debido a la mala fama que había adquirido la Iglesia por su corrupción. En el año 1075, un monje cluniacense fue proclamado papa y adoptó el nombre de Gregorio VII. Sus reformas llegaron a las máximas consecuencias, llegando a destituir a muchos obispos basándose en las Sagradas Escrituras. Proclamó la superioridad del sacerdocio por sobre el poder de los monarcas, es decir, si tenía el derecho de consagrar emperadores, también tenía el poder de destituirlos. Gregorio VII le llamó la atención a Enrique IV, quien no seguía las leyes de las reformas. En una asamblea de obispos,
y señores feudales. Enrique IV lo destituyó como papa y Gregorio VII pidió que Enrique IV fuera excomulgado. Esto ponía a Enrique en una difícil situación, haciendo que Enrique fuera despojado de todos los sacramentos a los que el emperador se vio obligado a pedirle la absolución al papa. Enrique IV consiguió la absolución del abad Hugo con la condición de arrodillarse por 3 días y 3 noches investido con ropas monacales. A este hecho se le conoció como la humillación de Canosa. La lucha de la elección de obispos y abades se acabó con el concordato de Worms, formado por Enrique V y el Papa Calixto II en el año 1122. En este se reconoció que la Iglesia podía elegir a abades y obispos y a recibir las investiduras eclesiásticas, el báculo y el anillo, de manos del Papa. Sin embargo, los conflictos no terminan aquí. Dentro del Sacro Imperio Romano Germánico se formaron 2 bandos: los güelfos, que eran partidarios del Papa, y los gibelinos, que eran partidarios del emperador. Así fue como el emperador Federico Barbarroja, gibelino, no respetó el concordato de Worms, expulsó al Papa y se autoproclamó su autoridad en todas las ciudades que se habían independizado. En ese intertanto, el Papa Alejandro III se unió a la Liga de los Lombardos y venció a Barbarroja en la batalla de Legnano en el año 1176. La lucha y reforma que emprendió Gregorio VII había dado frutos, pues la Iglesia recobró su dignidad y se independizó de los señores feudales. El mismo Barbarroja se volvió colaborador del Papa en la Tercera Cruzada, lo que afianzó la autoridad del Papa. El poder del religioso se unió con el poder del político, gracias a Inocencio III, quien se proclamó con una extrema autoridad frente a cualquier emperador. Muchos se convirtieron en sus vasallos, destituyendo y proclamando emperadores por todo el imperio. El Sacro Imperio Romano Germánico quedó sin monarcas por medio siglo y más feudalizado que antes. Y ahora nos falta hablar de la escolástica, que es, ¿no es cierto?, este periodo de la filosofía de las escuelas que se desarrolló en las catedrales, en los monasterios, y donde posteriormente se desarrollaron las universidades. De hecho, el nacimiento de las universidades se inició como gremios de maestros y escolares en el siglo XIII. Solo las catedralicias y los monasterios eran los templos de enseñanza hasta entonces. La necesidad de mejorar la formación y el estudio del clero dio paso a lo que hoy se conoce como universidad. Las primeras universidades se dieron en París, Bolonia y Salerno, que se destacaban por teología, derecho y medicina. Y además, por otro lado, eran las únicas facultades que existían. Los estudiantes eran varones procedentes de distintos países que en su mayoría aspiraban al sacerdocio. No se admitían mujeres. El rector era quien administraba la residencia y coordinación de los estudiantes. Este periodo, entonces, como pueden ver, el de la escolástica, tiene que ver con las universidades, y una de las figuras clave en este periodo fue Santo Tomás de Aquino, quien fue conocido por cristianizar a Aristóteles para quienes necesitaban unir la filosofía con la religión, o bien puede ser la razón con la fe. Por otro lado, en contraste a la filosofía de Santo Tomás de Aquino, estaban los escolásticos franciscanos, que no coincidían con las explicaciones tomistas. Para alcanzar a Dios, dicen los franciscanos, no es necesario alcanzar el razonamiento, sino que más bien se debe tomar la voluntad y el amor. Franciscanos destacados fueron San Buenaventura y Roger Bacon, que los vamos a ver, ¿no es cierto?, posteriormente. Bueno, la escolástica fue un periodo clave para que los hombres recordaran las enseñanzas de los filósofos griegos y romanos en tiempos donde la filosofía ya estaba acabándose poco a poco. ¿Por qué? Porque había una pugna, chicos, había una pugna entre la filosofía y la religión, entre la razón y la fe. Y esa de las primeras pugnas la hace, de hecho, Al-Ghazali, ¿no es cierto? Al-Ghazali, un pensador árabe, filósofo árabe, muy muy importante, que nos dice que la filosofía en realidad no explica la verdad, no es el verdadero camino a Dios, no es el verdadero camino a la sabiduría, y de hecho tiene un título bastante sugerente con respecto a esto. Al-Ghazali tiene un título que es
que lleva por nombre La destrucción de los filósofos. La destrucción de los filósofos. O sea, ustedes ya se pueden imaginar el odio, ¿no es cierto?, que este caballero tenía a la filosofía. Y bueno, muchos van a adherir y otros van a estar en contra de Al-Ghazali. De hecho, el mismo Averroes, ¿no es cierto?, Ibn Rushd, que es más o menos en la pronunciación el nombre árabe, que digamos con la romanización se pronuncia Averroes. Y bueno, de Averroes nosotros sabemos que hay un tratado que se llama La destrucción de los filósofos. Es decir, la destrucción de la destrucción quiere decir que está en contra, ¿no es cierto?, del título de Al-Ghazali, que era la destrucción de los filósofos. Todo esto, vuelvo a repetir, lo vamos a ver en el blog con posterioridad. ¿Qué pasa con las lenguas y la literatura romance? Bueno, el latín fue el idioma oficial de cada reino, que se usó en las iglesias, escuelas y universidades. La mezcla del latín junto con los dialectos y lenguas de los germanos dio origen a lo que hoy conocemos como lenguas romances. Los primeros vestigios de lenguas romances se dieron en canciones que cantaban los trovadores y juglares, como la canción de Rolando, ¿no es cierto?, francés, ¿no es cierto?, y el cantar del Mío Cid, que seguramente ustedes ya lo habrán tenido en el colegio alguna vez. El latín quedaba como idioma de las iglesias y también se usó en las relaciones diplomáticas y disertaciones universitarias, algo que ya tristemente ya no se da. El latín ya no se da como una lengua a enseñar, solamente, bueno, de forma privada. Sigamos entonces. Crisis del feudalismo. Los burgueses querían deshacerse de los señores feudales y para eso recurrieron a los reyes. El estudio del derecho romano, donde el emperador era máxima autoridad, ayudó a los legistas, ¿no es cierto?, a los expertos en derecho, que a su vez estaban a favor del rey en cada país. Todos los vasallos dejaron de tener esa sensación de obligación para con su señor, por lo que un nuevo sentido de pertenencia surgió entre ellos, el sentido de comunidad. Para tener una mayor unidad nacional, se crearon organismos representativos que regularían la ciudad. En la península ibérica se crearon las Cortes. En 1265 se creó el Parlamento en Inglaterra y en 1302 se conformaron los Estados Generales en Francia. Bueno, la unificación de Francia, a propósito, sucedió con la dinastía de los Capetos, que sucedieron a los carolingios. Sus poderes se limitaban a París y alrededores, pero muchos de los territorios estaban gobernados por señores feudales, y además del rey de Inglaterra, que tenía otros feudos allí. Fue Felipe Augusto, rey de Francia entre los años 1180 y 1223, quien le hizo la guerra al monarca inglés llamado Juan, conocido como Juan sin tierra. Lo derrotó finalmente en la batalla de Bouvines en 1214. Tiempos después, el nieto de Felipe Augusto, Luis IX el Santo, consolidó el poder de la monarquía gracias a que conformó tribunales reales y emprendió 2 cruzadas más. Su hermano Felipe el Hermoso abolió totalmente la nobleza feudal, reemplazándola por estados generales. Las tensiones de la iglesia continuarían aún más. La invasión de los normandos a Britania hizo que Inglaterra cobrara mucha importancia en Europa. Guillermo el Conquistador sometió a los anglosajones de Britania en el año 1066 e introdujeron el sistema feudal una vez consolidado el poder. Los sucesores de Guillermo implantaron la dinastía Plantagenet, ¿no es cierto?, donde se agregaron feudos de la familia francesa. Los Plantagenet resultaron ser los enemigos más poderosos y más feroces de la dinastía Capeto en Francia. Una vez que Inglaterra perdió sus territorios en Francia, el monarca quiso escudarse en la figura del Papa, pero la nobleza se indignó y lo obligó a firmar lo que se conoció como la Carta Magna de 1215, donde se considera la primera constitución de Inglaterra y del mundo occidental, y donde se le prohibió al monarca hacer la guerra, fijar impuestos y tomar decisiones sin el consentimiento del Consejo del Reino, que más tarde se transformaría en el Parlamento. Este Parlamento más tarde
se dividirá en dos cámaras, los lores, ¿no es cierto?, la nobleza y el clero, y los comunes, que son los representantes de las ciudades, lo que hoy podríamos fácilmente relacionar, ¿no es cierto?, con la Cámara de Senadores y Diputados que hay, ¿no es cierto?, en la mayoría de los países democráticos. Los ingleses, a pesar de ya no tener la mayoría de los feudos en Francia, aún seguían causando estragos y los franceses quisieron deshacerse de ellos cuanto antes. Es aquí donde surge la Guerra de los 100 años. Otra de las causas de esta guerra fue que luego de que la dinastía de los Capetos terminó siendo reemplazada por la de los Valois o Valois, el rey de Inglaterra reclamó el trono de Francia, aduciendo que era descendiente de los Capetos. El primer enfrentamiento lo ganó Inglaterra, donde Francia firmó una tregua, pero en consecuencia Inglaterra se quedaría con gran parte de los territorios de Francia. En el segundo enfrentamiento, Francia logró grandes avances gracias a Juana de Arco, quien decía que el mismo Dios la mandaba a luchar contra los ingleses. Esto ya lo hemos visto seguramente en clases de historia. A pesar de los grandes avances que alcanzó Juana de Arco, esta fue derrotada, traicionada y llevada a Inglaterra para juzgarla de hechicera por decir que hablaba con Dios. Con el tiempo los franceses tuvieron muchas victorias, por lo que finalmente pudieron expulsar a los ingleses, que se quedaron solo con el puerto de Calais. En contraste, los ingleses tuvieron una fuerte crisis económica que llevó a duros enfrentamientos entre ellos mismos, y este periodo se le conoció como la Guerra de las Dos Rosas, que consistía en que dos casas aristocráticas se enfrentaban entre sí. ¿Qué pasa con el papado? Los cristianos sufrían nuevamente una crisis. El papa de esos tiempos residía en Francia, hecho que hizo enojar a los ingleses. Cuando el papa regresó a Roma en 1377, los cardenales franceses no aceptaron la elección de un papa italiano, por lo que los franceses eligieron a su propio papa. Así, la cristiandad quedó separada por dos papas, uno de Roma y otro de Francia. Esto fue durante 40 años. Entre los años 1414 y 1418 se convocó el Concilio de Constanza para posicionar a un único papa con residencia en Roma. Pasamos a otro tema que es bastante interesante, más corto de los que hemos visto, pero muy interesante, que son las Indias, chicos, las Indias, que son las otras naciones en el periodo medieval. En el año 711, la India comenzó a padecer la expansión del Islam, aunque su conquista no fue total debido a la lentitud de los musulmanes. El hinduismo era una religión o filosofía mucho más abierta que la de los musulmanes, incluyendo al budismo en la misma región. Si bien permitieron el politeísmo, estos recalcaban la creencia en tres dioses principales: Brahma, Vishnu y Shiva. Sin embargo, el budismo desapareció de la India cuando comenzó a expandirse hacia Oriente. Fueron perseguidos sin cesar y no quedó ninguno de ellos en su país de origen. Los hinduistas se reafirmaron como la religión oficial y combatieron sin cesar a los musulmanes. Debido a las constantes victorias, el hinduismo instaló el sistema de castas, es decir, un sistema donde solo podía ser hinduista quien nacía en la India. Bueno, en el tema del budismo, ¿no es cierto? O sea, que ellos comenzaran a arrancar, ¿no es cierto? Era porque justamente los hindús tenían más convicciones de lucha, ¿no? El budismo realmente no la tenía. En China, el pensamiento confuciano era el predominante, pues era una teoría de sociedad tradicional y de política tradicional basada en la decencia y la virtud. También estuvieron otras religiones presentes como el taoísmo, que se distinguía del confucianismo al ser más personal, y también estaba en China el budismo, seguramente por este arranque que tuvieron de las Indias. Los mongoles dominaron China en un siglo determinado, debido a que las fuerzas de las hordas, ¿no es cierto?, eran casi invencibles, de las hordas de los mongoles. Y estas hordas, ¿no es cierto?, las hordas son hombres feroces y agresivos en la guerra, fueron organizadas por el conocidísimo Genghis Khan, quien logró someter a todas las poblaciones de Asia y Europa. No obstante, lo terrible de los mongoles era que esto hicieron que China se abriera al exterior, además de crear la pólvora, ¿no es cierto? Y así terminar quizás con
con estas batallas, ¿no es cierto?, de espadas y qué sé yo, ¿no? Los mongoles abandonaron sus creencias primitivas y se convirtieron al budismo. Con el tiempo, China se independizó en el año 1368, donde se impuso la dinastía Ming. Esta dinastía restableció las tradiciones antiguas y auténticas de la antigua China. Se alejaron de Occidente para no ser nuevamente influenciados. Muchas de las cosas que ocurrieron en Japón antes del siglo VI, ahora estamos con Japón, son desconocidas. Sabemos que Japón tenía una monarquía y sectores sociales dentro de ella, donde se veneraban a divinidades que estaban relacionadas con la naturaleza, el Shinto o el sintoísmo, sí que se puede decir. Los dos factores que influyeron en el desarrollo del Japón fueron el budismo y la civilización china. Los primeros monjes llegaron de Corea a difundir sus creencias relacionadas con el budismo, que luego los propios japoneses mezclarían con el sintoísmo. Los chinos le dieron el nombre a Japón de la Tierra del Sol naciente porque se encontraba al extremo este del mundo conocido. En el siglo IX se crearon los shogunatos y el régimen feudal de Japón. Al igual que China, los japoneses se desconectaron de Occidente para no recibir ninguna influencia extranjera. El shogun era un jefe militar en quien se dejaba la dirección del gobierno y de la milicia. En otras palabras, el shogun era una especie de dictador que se hizo vitalicio y hereditario, como muchas cosas del feudalismo. Los shogunatos se conformaron de distintas familias y su duración fue de 7 siglos, es decir, desde 1191 hasta el 1868. Cada feudo tenía un samurái que protegía al shogun, que era equivalente al señor feudal en Europa. Sin embargo, cuando el samurái cometía traición o caía en el deshonor, la única forma de enmendarlo y obtener nuevamente el honor era el harakiri, una forma de suicidio que consistía en desgarrarse el vientre con la espada. Japón estuvo a punto de caer bajo el dominio de los mongoles, tal y como lo hicieron con China. Los mongoles eran terribles, chiquillos, eran terribles. Pero fíjense lo que pasó, ellos no pudieron llegar a Japón. De hecho, afortunadamente para los japoneses, un tifón destruyó la flota invasora. Es decir, antes de que llegaran los mongoles a Japón, este tifón destruyó, ¿no es cierto?, la flota. Y eso los mongoles lo vieron como una advertencia de que no debían ir más allá de lo que ya les habían permitido, ¿no es cierto? Por eso no pudieron llegar a Japón. Bueno, increíble los largos años de Edad Media que ha vivido el hombre. En todo caso, ninguno de los descubrimientos o logros de la Edad Media pueden ignorarse fácilmente, pues muchos de ellos aún existen hoy. También es importante destacar la persistencia del ser humano por poner sus ideas por sobre otros, persistencia que le costaba caro si luego no pudiera defenderse de las constantes amenazas. Me atrevería a decir, sin más, que la historia de la Edad Media es una historia de poderes, supremacías y hegemonías como nunca antes se había conocido. Pero déjenme decirles otra cosa, chicos. También es una era de ciencia, de lógica, de filosofía, también lo es. Yo creo que ya les había dicho, pero nosotros tenemos una entrevista con un doctor en filosofía medieval que es Sandro Donofrio. Ustedes pueden ver la entrevista que tuvimos con este doctor, donde justamente hablamos sobre la importancia que tuvo la Edad Media, la importancia de su pensamiento, y no solamente del pensamiento, sino que de que también hubo ciencia. También hubo ciencia, chicos. Bueno, nosotros podemos decir que incluso mucho antes había ciencia, podríamos hablar de Arquímedes, por ejemplo, pero aquí también hubo ciencia. Recordemos a Roger Bacon y sus tratados de óptica, por ejemplo, a San Alberto Magno y sus tratados de mineralogía. Por lo tanto, había ciencia, chicos, había ciencia. Con Santo Tomás de Aquino también se refuerza, ¿no es cierto?, el tema de la lógica. Por lo tanto, no es una etapa a despreciar la Edad Media, chicos. No es una etapa a despreciar en absoluto. Es tremendamente importante. Tremendamente importante. Pero hasta aquí nomás llegamos con la Edad Media. Vamos a ver, desde ahora en adelante, vamos a ver a los filósofos. Exacto, vamos a ver a los filósofos. Vamos a partir con los filósofos musulmanes, con Al-Farabi, Al-Ghazali, Avicena, Averroes.
Luego vamos a ir por los filósofos cristianos: San Anselmo de Canterbury, Pedro Abelardo, San Alberto Magno, Roger Bacon, Santo Tomás de Aquino, Alejandro de Jales, San Buenaventura, Juan de Escoto, Guillermo de Ockham, Egidio Romano y Juan de París, Marsilio de Padua, Juan Wycliffe, Juan Hus y el maestro Eckhart. Y por parte de los judíos vamos a ver también a Maimónides. Así que síganos escuchando, chicos, síganos escuchando en estos podcasts. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les gustó, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video. Bienvenidos a nuestra tercera temporada de Filosofía Apuntes. Que estén muy bien. Chao.